SOS Factor Humano, hasta las 15 por Del Plata. Este es un programa de Activas, Asociación Civil contra la Violencia Vial. Recuerden que pueden encontrarnos en www.activas.org, Activas con 2B corta. También pueden contactarnos en info@activas.org y seguirnos en Facebook y Twitter como @EmaCiboti. También pueden llamarnos en el 4-535-2222. Nos buscan en la radio a través de la web www.amdelplata.com. Buen domingo para todos. Buenas tardes. SOS Factor Humano otra vez en el aire. Arrancamos con nuestro, les cuento, 10º programa. Nos vamos otra vez de viaje. Vamos a hacer un viaje seguro, claro, sin imprevistos, pero vamos a visitar lugares llenos de dolor, con gente que sufre la pérdida de sus seres amados en los mal llamados accidentes. Mal llamados porque, ya lo hemos dicho, todos fueron hechos evitables. Escuchan bien, la seguridad vial no se trata de fatalidades, al contrario, nos muestra todo lo que podemos prevenir, anticipar, evitar, todo lo que depende de nosotros, de nuestra responsabilidad como usuarios de la vía pública, de nosotros como autoridad de aplicación de la ley, de nosotros como autoridad de legislación, de nosotros como autoridad de infraestructura vial y como autoridad en materia de fabricación automotriz. Lo único que no depende del ser humano en ninguna de las actividades que hacen a la seguridad vial, lo único es el factor climático, obvio, el factor ambiental. No podemos evitar que llueva, que caigan rayos, que haya niebla. A veces no siempre lo podemos evitar, pero ciertamente a veces se puede anticipar. Por eso hoy vamos a poner foco en nuestras responsabilidades humanas una vez más. Y vamos a empezar analizando una de ellas. Me refiero a la responsabilidad de hacer legislación penal vial. Y entonces vamos a introducir ahora a nuestro invitado, al doctor César Mayer, abogado penalista, muy cercano a nuestra ONG Activas. Hola César. Hola Emma, buenas tardes, un placer estar en tu programa. Muchísimas gracias César. Bueno, a ver, este es el tema de hoy. El tema de hoy son las leyes que hay en la Argentina, qué tipo de legislación existe para combatir el flagelo vial en materia de sanciones que la justicia pueda realmente aplicar. Para combatir el flagelo de los delitos viales, como bien decís, la legislación penal argentina está muy atrasada porque los jueces se siguen manejando con el viejo artículo 84 del Código Penal, que preveía una conducta genérica para quien provocara la muerte de otra persona por su conducta negligente, incumplimiento de los deberes a su cargo, impericia, de manera que es una figura genérica que no contemplaba distintos grados de gravedad en la conducta del autor, no solamente para el caso del homicidio, sino también para el caso de las lesiones, y esa es la única figura penal que hoy rige. Esa figura genérica contempla una pena de 6 meses a 5 años de prisión para el autor, como máximo, para el autor del delito culposo. Quiero aclarar, para la gente que no está familiarizada con los temas del derecho penal, que el término culposo no significa
que está referido a quien es declarado culpable. Claro. El término culposo, los abogados lo utilizamos para definir aquel que no ha actuado con dolo, o sea, esto es con la decisión, la determinación de producir un determinado efecto, como sería la muerte de la persona. Exacto. Aquel que no ha actuado con deliberación, sino que el hecho se ha producido sin mediar su voluntad específica. Claro. Ya sea por su conducta negligente. Eso es lo que nosotros llamamos culposo. Homicidio culposo. Hay sociedades donde se llama homicidio involuntario. Esa es la idea, ¿no? Sí, yo creo que es más descriptivo decir involuntario que... La verdad no sé por qué insistimos con lo de culposo, porque lleva al equívoco, ¿no? Bien. Sí, ahora, como esa es la única figura, para los casos de delitos viales en que los hechos han sido muy graves, voy a poner como ejemplo simplemente el del último episodio de las picadas en Aedo, que se trataba de una carrera no autorizada en la vía pública y que produjo como efecto la muerte de varias personas, una pluralidad de víctimas. Eso no está contemplado a través de ninguna agravante, como decía, en la figura penal, y es por eso que distintas asociaciones y organizaciones no gubernamentales se han venido preocupando desde hace muchos años por ver de que mejore la legislación penal para que pueda ser lo suficientemente descriptiva de los casos que se van produciendo y de esa forma los jueces tengan la posibilidad de apoyarse en normas fehacientes a la hora de dictar condenas. Y ese es el motivo por el cual, comenzando por un proyecto que tuvo estado parlamentario en el 2013, que se previó una figura agravada que llevaba la pena de 3 años a 7 años como máximo, para aquellos casos en que el autor del delito vial fugase del lugar o no prestara un debido socorro a la víctima. Auxilio a la víctima, claro. O entorpeciera la recolección de las pruebas después de producido el hecho. No obstante, ese proyecto perdió estado parlamentario en determinado momento. En el Senado, exacto. Bueno, la verdad es que grababa una figura que no evita el hecho. Porque digo, el que se fuga es posterior. Está mal, pero claro, es un hecho que agravaría lo que ya hizo, ¿verdad? El problema es no grabar el cruce de luz roja, la velocidad superior a la permitida, el alcohol en sangre, en fin, que serían agravantes que sancionados se supone que evitarían que el hecho se produjera, ¿verdad? Estarían anticipando una situación. Tipo de observaciones que vos haces probablemente sean las mismas que se hagan mentalmente los legisladores a la hora de tener que decidir si lo sancionan como ley o no. Claro. Efectivamente, se trata de supuestos posteriores al hecho en sí, con lo cual son mirados con una lupa a la hora de ser sancionados como ley. Ese proyecto en su momento también contempló un agravamiento de las penas para las lesiones provocadas por delitos de tránsito, y luego de eso, a raíz de esta genuina preocupación por dar respuesta a las necesidades sociales en momentos en que los delitos de tránsito arrecian en la Argentina, es que ha habido nuevos proyectos de ley presentados entre otros por los diputados Petri, la legisladora Bianchi y también por la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, que integran los diputados Bullrich, Patricia Bullrich, McAllister, Tonelli, Bianchi inclusive, que se han dedicado, yo creo que en buena hora, a concentrar en un único proyecto de ley todos aquellos casos que serían descriptivos de las conductas más típicas que se producen en relación con los delitos de tránsito, para que puedan ser penadas debidamente. Estamos hablando siempre, César, no hemos hablado de accidentes de hecho, pues no estamos hablando de hechos fortuitos o azarosos, estamos hablando de hechos absolutamente evitables en donde el conductor ha ejercido una suerte de violencia vial y ha olvidado, digamos, el cuidado al tercero y por lo tanto, por ejemplo, o andaba demasiado rápido o estaba alcoholizado, o es decir, penas agravadas porque digo, para evitar, ¿no es cierto?, la confusión. Cuando nosotros queremos sanciones severas, estamos siempre pensando en hechos muy graves, en donde la idea de me desmayé al conducir, digamos,
en el acto de estar en el auto y no lo pude evitar al hecho, bueno, esto eventualmente sería un accidente. Estamos hablando de hechos en donde claramente la figura del accidente, lo fortuito, lo azaroso, no son las que hay que utilizar, ¿no? Es que precisamente hasta ahora todas estas conductas más graves se pretendía sancionarlas a través de la figura de lo que se llama, los abogados penalistas llamamos el dolo eventual, que significa que la persona, el autor, no se ha representado, o sea, no ha querido, no ha pensado que todo termine en ese resultado, claro, que es la muerte de una o más personas. Claro. Pero, ¿por qué se lo llama dolo eventual? O sea, la intención de incurrir en ese resultado, porque aunque no se lo haya representado en un principio, actuó de manera tal de que ese resultado podía producirse de todas formas, que es el caso de quien conduce borracho, conduce drogado, o cruza las barreras bajas, aún inclusive siendo parte del servicio de transporte público. O semáforos en rojo, o velocidad muy superior a la permitida, etcétera. Exactamente. Entonces el presupuesto de esto es que hay algunas conductas en las cuales el autor no piensa, no quiere el resultado de matar a nadie, pero ha hecho todo lo posible para obtener ese resultado, que son estos casos de los que estamos hablando. Como todavía no está previsto legalmente una figura que contemple estos casos, los jueces se veían ante la disyuntiva de tener que aplicar lo que se llama el dolo eventual, que era justificar con toda una batería de argumentos que en realidad la persona no había querido el resultado, pero era como si lo hubiese querido, y entonces aplicarle la sanción del homicidio directo, que es de 8 a 25 años. Esto tiene varias complicaciones. Primero, porque le estaban aplicando al autor del hecho una pena que no está prevista para quien no tuvo la intención de matar. Claro. Y ese es el motivo por el cual, si bien en algún momento se puede haber producido alguna condena en primera o segunda instancia, al final de la historia siempre habrá algún tribunal que la deje sin efecto. Bueno, es lo que pasa en la Argentina. Es lo que pasa en este momento. De hecho, prácticamente nadie está preso, pese a que la falta ha sido gravísima y eventualmente ha lesionado a varios y matado a más de uno. Y aún así sale, digamos, ese es el libre. motivo por el cual hay que describir en la ley, que el Congreso describa en la ley con precisión cuáles son estas conductas, claro, que si bien no implican la intención previa del autor de matar a nadie, sí implican conductas que conllevan o que llevan a que se pueda producir un resultado, a que con muchas posibilidades se pueda producir un resultado de esta naturaleza. Y es por eso que entonces estos proyectos de ley, que ahora están auspiciados por la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, han decidido no dejar a criterio del juez que llene por sí mismo esta definición de qué es el dolo eventual o qué no lo es, sino decirle exactamente cuándo debe considerar que la persona ha ido más allá de lo que es la mera culpa o negligencia y que le corresponde una pena tanto más grave o severa. Entonces, las causales que se están incorporando en este momento al proyecto son, algunas de las que bien mencionabas, para quien provoca una o más muertes por la violación de la velocidad máxima permitida, circulando con intoxicación alcohólica, bajo el efecto de drogas, quien provoca una muerte estando circulando inhabilitado para conducir, quien la provoca habiendo violado la luz roja del semáforo, quien la provoca circulando de contramano o en violación del sentido que las normas reglamentarias imponen a las vías, quien cruzó la barrera del tren baja, y como decíamos en el proyecto histórico presentado en su momento, quien fugó del lugar del hecho o no socorrió debidamente a la víctima. Se han agregado algunas otras definiciones, como por ejemplo quien ha conducido con temeridad manifiesta, pero en definitiva esta definición es complicada, conlleva, sí, es complicada porque conlleva los casos que mencioné anteriormente, sí, pero deja nuevamente al arbitrio del juez llenar un poco esa definición. Definir qué es, claro, la conducción
que no es negligente, es temeraria, es un plus, ¿verdad? Exactamente. De gravedad, pero no está definido ese plus. Y hay otro proyecto, como el de los diputados Comelli, Guzmán y Brillo, que hacen una vinculación muy interesante. Ese nos gusta más, ¿verdad? En Activas, hoy me decía César Mayer, es mejor. Que vincula la figura de la carrera de picadas, que hoy ya existe como delito, con el homicidio culposo. O sea, cuando la carrera de picadas, que hoy ya es delito, se traduce en el homicidio, en la muerte de una persona. Claro, porque digamos que lo que es hoy delito, César, es correr la picada, pero no necesariamente, claro. Cuando se lesiona en la picada a un tercero o se mata a un tercero, volvemos al homicidio culposo. 84, 94 bis, claro. Tiene un máximo de 5 años, claro, que es la figura que le correspondería al corredor de Aedo después de haber matado a dos chicos. Exactamente. Claro. Entonces, este proyecto de los diputados Comelli, Guzmán y Brillo prevé una pena de 3 años de mínima a 10 años de máxima para quienes incurran en el delito de la picada, pero que en un caso particular se traduzca en la muerte o lesiones a una o más personas. Así que bueno, yo creo que se viene produciendo debido a la necesidad manifiesta que tiene la sociedad de que la legislación dé una respuesta a todas estas situaciones, una evolución interesante en lo que son los proyectos de ley que hace 2 años no eran demasiado descriptivos y que ahora se va avanzando a un proyecto más ambicioso que consiste en que las figuras estén muy bien descritas para que los jueces no tengan dudas al momento de imponer una sanción como se debe. Le voy a contar algo a los oyentes. Nosotros, no solamente en Activas, muchas asociaciones civiles del país, pero muchas. Hace muchos años que insistimos en que necesitamos una legislación acorde a la cantidad de hechos traumáticos que se producen en el tránsito con muertes o lesiones severísimas. Los legisladores en general siempre nos han respondido lo mismo: falta educación vial, concientización vial. Nosotros agregamos, claro que sí, pero si ustedes nunca se deciden a sancionar, y si los jueces y fiscales, cuando llegó el caso, digamos, a sus escritorios, tampoco se deciden a hacer cumplir la legislación, por más que haya educación y concientización, en un momento dado la gente va a decir, ¿para qué me educo o me concientizo si total una vida vale tanto y lo que vale es nada, ¿no? Entonces, la pregunta, César Mayer, es la siguiente ahora. Vos fíjate que hay una serie de intenciones y de proyectos en danzas en este instante en la Cámara de Diputados. Pero la mínima que se propone, de 3 años, implica sanciones en suspenso, ¿no es cierto? Es decir, 3 años de mínima, no vas preso. Yo te pregunto, ¿te parece suficiente arrancar desde 3 años? ¿No habría que subirla a 4 para que el juez no tenga la oportunidad de volver a dejar libre a alguien que ha hecho que ha matado a alguien con la gravedad del hecho de la luz roja, la velocidad, el alcohol en sangre, etcétera? Sí, lo que pasa es que quiero hacer una distinción entre lo que puede ser mi opinión personal y la de los legisladores. A ver. Que tienen a su cargo sancionar figuras que van a ser aplicables a toda la sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando los legisladores se enfrentan proyectos de normas que tienen mínimos de 4 años de pena, saben perfectamente que el acusado de ese delito, quizás durante la sustanciación del juicio, va a estar en libertad, pero que si recae una condena, necesariamente va a ir a prisión, y al ser de cumplimiento efectivo, va a ir a prisión por 4 años. Sin perjuicio de que después entremos a analizar el tema de cuánto es lo que efectivamente hay que cumplir en prisión antes de ser beneficiario de salidas transitorias, libertad condicional o lo que fuera, que va a ser un plazo menor, pero bueno, en definitiva, en teoría, la pena a cumplir es de 4 años. Y entonces, dentro de estas figuras que veíamos antes, la de conducir bajo los efectos del alcohol, la velocidad máxima y demás,
hay distintas graduaciones. Entonces es posible que los legisladores piensen que ante determinadas graduaciones el juez en última instancia debería tener la posibilidad de, aunque sea dentro de un margen muy acotado, dejar en suspenso la pena para quien no tiene antecedentes en materia delictual y cuando las circunstancias del caso así lo justifiquen. No voy a agotar las hipótesis que pueden llegar a dar pensar, lugar claro, a esto, ¿no es cierto? Pero podría darse el caso de quien ha incurrido en el delito siendo una persona muy joven que no tiene antecedentes o que, por ejemplo, voy a entrar en cierta casuística que quizás es entrar en un terreno un poco más complejo, pero que se da en la discusión legislativa. Espera un minuto. Seguro. Si vamos a la tanda y después, dale. Dale. Comienzo de espacio publicitario. ¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700. La comunidad Movistar está online. Hacete fan en Facebook. Facebook.com/comunidad Movistar Argentina. Página 12 presenta Las contratapas de Sandra Russo, 2 libros que condensan 10 años en la vida de los argentinos. Contratapas 2003-2013 de Sandra Russo. Este domingo con Página 12. Compra opcional 50 pesos. De vez en cuando la vida. Recién comenzado el lunes, a la 1 de la mañana, Roberto Rinaldi está en Del Plata. Y nuestro invitado será una noche fundamentalmente para la gente de Huracán. Éxitos deportivos, otra vez en primera, copas ganadas. En el mayor de los silencios construyó un equipo que hoy está en la alta competencia. Estamos hablando del responsable técnico del primer equipo de Huracán, Néstor Apuzzo. De vez en cuando la vida. Los mejores de siempre, en Del Plata. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás antes de egresar de la maternidad, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Presidencia de la Nación. Aprovecha una promo histórica de Arnet y Personal. Los clientes de Arnet podrán acceder a un 50% de descuento contratando abono día full de Personal. Y los clientes de Personal podrán acceder a un 50% de descuento contratando Arnet durante 12 meses. Pedile el Surprom, agente oficial Personal en Florida 475, Ciudad de Buenos Aires. Personal, cada persona es un mundo. Promoción válida del 4 de mayo al 30 de junio de 2015. Consulta términos y condiciones en arnet.com.ar, personal.com.ar. Carmen, la gran ópera de Vicente. Espectáculo por Marcelo Arce, subtitulado. Con pantalla super gigante. Martes 12 de mayo, 20 horas, Teatro Astral. Carmen, la colorida ópera de Vicente. Con Julia Migenes y Plácido Domingo en escenarios naturales. Y además, La Habanera con Maya Plisetskaya. Danza para violín y orquesta y danzas flamencas. Carmen, nuevamente la exitosa función de Marcelo Arce. Localidades numeradas ya en venta. 4635-1476. marceloarce.com. Auspicia Radio del Plata. Fin de espacio publicitario. Emma Cibotti habla con los protagonistas. Emma Cibotti conduce SOS Factor Humano. SOS Factor Humano. Por Del Plata.
14:30 minutos en Buenos Aires, hasta las 15 seguimos en SOS Factor Humano con Emma Cibotti. Y saben, pueden dar con nosotros llamándonos en línea directa hasta las 3, 4, 535 22 22, ese es nuestro teléfono, 4535-2222, la línea de contestador. Allí nos dejan su mensaje grabado y también pueden encontrarnos a través de la página de la radio en www.amdelplata.com. Y bueno, estamos en el programa número 10. Hay cierto festejo, les voy a decir, ¿no? Acá en el piso, gente de Activas que ha venido a hacer el aguante. Muchísimas gracias. Y nos vamos a comunicar ahora con Andrea Lado. Estoy acá al lado de César Mayer, abogado, penalista, que vino un poco a asistirnos en esta cuestión de discutir la legislación actual. Pero me gustaría introducir a Andrea Lado porque es una ciudadana activa, una ciudadana de a pie que se ocupa de lo que pasa justamente en su pago y lo quiere resolver. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola Emma, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. ¿Cómo va? Bueno, contanos un poco de qué se trata este reclamo, petición que acabas de subir hace unos días al grupo de Change.org. Sí, se trata de que en Capitán Sarmiento se realicen las obras para el ingreso a la ciudad. Ya han ocurrido varios siniestros viales en ese ingreso a la ciudad, viniendo desde Capital hacia Pergamino. No está bien señalizado, falta iluminación y por eso estamos hablando de siniestros viales, como aclarabas vos hace unos instantes. Ya han ocurrido en el lapso de un año 4 accidentes, 4 siniestros y han perdido la vida ya en total 6 personas. Es una barbaridad, simplemente porque la señalización no es adecuada y el ingreso a la ciudad se confunde con la Ruta 8, ¿es así? La Ruta 8, sí, es una calle que costea la ruta, que antiguamente era la ruta, pasaba por ahí la ruta, y hace unos años una resolución declaró ese lugar ingreso en contramano, o sea que no se puede cruzar la ruta porque hay doble línea amarilla. En ese lugar, viniendo desde Capital hacia Pergamino, no se puede ingresar y muchos siniestros han ocurrido de esa manera. Porque, claro, porque el automovilista no se da cuenta e ingresa al ejido urbano, sale de la ruta sin advertirlo. Sin advertirlo, o puede que algunos estén ingresando por ahí sabiendo que el ingreso o muchos no lo saben aún. Muchos ciudadanos de Capitán Sarmiento con este último accidente, este último siniestro que fue el día 4 de mayo, se enteraron que ese ingreso es contramano, claro, que no está señalizado. Muchos ciudadanos de Capitán Sarmiento no lo sabían. Es más, yo me enteré hace muy pocos meses por mi hermana que ese ingreso era contramano, o sea que como no está señalizado ni siquiera los ciudadanos de Capitán Sarmiento lo saben. Claro, es una barbaridad. Y entonces armaste este escrito, petición, ¿no es cierto? Y lo subiste a change.org. Sí, la petición se llama Basta de muertes en la ruta. En realidad lo resumí, RN8, Capitán Sarmiento exige que se realicen obras para el ingreso a la ciudad. Se puede ingresar a Change y firmar la petición. Eso es lo que se necesita. ¿Y se la dirigiste a quién, a la petición, Andrea? La dirigí a las autoridades municipales, al intendente y a las autoridades provinciales. Claro, porque de lo que se trata ahí es de que se haga, ¿qué cosa? Una demarcación adecuada. Una demarcación adecuada, que se sepa que ese ingreso es contramano. Lo mismo sucede con la salida por la 29 de junio hacia la ciudad de Pergamino. Y en el ingreso, o sea, se puede ingresar, pero no se puede salir por la 29 de junio. Claro, bueno. Y tampoco está señalizado. Justamente el ingreso, que es contramano, yendo para la ciudad de Pergamino, hay doble línea amarilla y muchos ingresan a Capitán Sarmiento cruzando la doble línea amarilla e ingresando por la 29 de junio, que ya sería otra infracción más. Claro. Bueno, entonces de lo que se trata es que las autoridades municipales de la ciudad
actúen de acuerdo a la ley, ¿no? Sí. No, rápidamente, porque en la anterior, que fue el 25 de marzo, falleció... Murió una familia entera. Una familia entera. Una familia entera que no conocía el desvío ese, que por supuesto no lo advirtió, digamos, no advirtió que estaba ingresando a una ciudad en lugar de seguir en la Ruta 8. Las causas del accidente, de ese siniestro, en realidad está en investigación, obviamente, pero falleció una familia entera, tres menores de edad y sus padres. Y como el 4 de mayo ocurrió... Se volvió a repetir el hecho, en el mismo lugar. Repetir el hecho, claro. Bueno, ahí ya no pasaron 2 meses y ya... No, claro, esto es inadmisible, ¿no es cierto? Bueno, Andrea Lado, muchísimas gracias. Nosotros, por supuesto, en Activas te acompañamos, firmamos ya este reclamo y petición y le proponemos a nuestros oyentes que lo hagan. Tienen que entrar a www.change.org y buscar qué cosa exactamente. Basta de muertes en la RN8. Capitán Sarmiento exige que se realicen obras para el ingreso a la ciudad. Perfecto, Andrea. Un abrazo enorme. Muchas gracias, Emma, por el acompañamiento de la ONG Activas. Le agradezco mucho y le agradezco mucho que se haya comunicado conmigo para dar a conocer esta petición. A vos, Andrea. Un beso. Bueno, César Mayer, abogado, escuchando este tipo de reclamos que parecen casi, ¿no es cierto? Estas cosas no deberían pasar más, no deberían pasar. ¿Cómo es posible que la autoridad municipal no escuche? Es decir, que la ciudadana tenga que, porque ya hizo el reclamo, obviamente, antes de hacer el reclamo en change.org, por supuesto que se dirigió a las autoridades de su ciudad para pedir que por favor esto se reformulara, se demarcara ahí la ruta, y sin embargo estas son las negligencias criminales, ¿no? Sí, habría que avisarle al intendente de Capitán Sarmiento que de esta forma está expuesto a que se lo juzgue por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Bueno, se lo estamos avisando en este momento, César. Porque no se trata de un hecho eventual o posible, sino que ya se ha producido y reiterado, además. Exactamente. Bien, volvamos a la legislación que está ahora en la Cámara de Diputados, César. ¿Qué supones vos que puede pasar con los dictámenes que hay en danza en este momento? Sí, me parece que el último dictamen de la Comisión de Legislación Penal, que es bastante omnicomprensivo y abarcativo de todas las sugerencias que han hecho las ONG vinculadas a este tema, se podrá discutir acerca del mínimo y máximo de las penas que están previstas, acerca de alguna que otra conducta a incluir o no en la figura penal, pero en definitiva digamos que hoy por hoy el proyecto concentra una buena cantidad de estas conductas a sancionar. Vos me preguntabas hace un rato acerca de si estaba bien que el mínimo de la pena fuera de 3 años y no de 4, lo cual posibilitaría que, llegado el caso, el juez conceda la condena condicional. Sí, señor. De forma que no sea de cumplimiento efectivo. Sí, señor. Hay muchas cosas que los legisladores tienen en cuenta, como también los jueces y los abogados. O sea, hay que tener en cuenta, por ejemplo, una de las figuras es no socorrer debidamente a la víctima. Y otra de las figuras es conducir en estado de ebriedad o bajo efecto de estupefacientes. Cuando llega el caso a juzgamiento, no va a faltar el abogado que diga, o el juez que piense, que si estaba drogado o estaba borracho, ¿en qué capacidad estaba de socorrer a nadie? Exactamente, parece atenuante, es un problema. Pasa a parecer un atenuante. Claro. Entonces, como vos bien señalabas hace un rato, que decías, pero hay que distinguir los que son hechos posteriores al hecho causa de la muerte, exacto, que sería la fuga o la falta de asistencia y cuidado a la víctima. Sí. Te podés encontrar con estos razonamientos. Por eso nosotros la verdad es que priorizamos otras cosas. El que provocó la muerte, claro, huyó porque no sabía lo que estaba haciendo, y no sabía lo que estaba haciendo porque estaba alcoholizado o porque estaba drogado.
Claro, por eso nosotros necesitamos que el derecho nos acompañe grabando conductas que son objetivamente casi dolosas. Digo, alcohol en sangre, droga, luz roja que se cruza, velocidad. Bueno, eso está mal y cualquiera que lo hace sabe que está mal, digamos, ¿no? Sí. Efectivamente, César. Vos sabés que tenemos en línea, quiero que la escuches también, porque es una historia desgarradora. Es la historia de una abuela con muchas agallas, que se llama Olga Quattrini, que vive en San Gregorio, en Santa Fe, en la bota de Santa Fe, digamos, en la zona sur de la provincia, está San Gregorio, y acaba de perder hace unos meses a su nieta, Anabela, en uno de estos aberrantes hechos de tránsito. Olga, ¿cómo estás? Hola, Emma, buenos días. Buenos días, Olga. Bueno, aunque es doloroso, quiero que le cuentes a la audiencia qué fue lo que pasó. Bueno, el 1 de enero, cuando volvían de bailar, mi nieta con 2 amigas más, suben al auto del novio de una de esas amigas, faltaban 4 cuadras para llegar a la casa, y bueno, ellos viven sobre la calle Chacabuco. Para llegar a su casa tenían que cruzar por la calle San Martín, que es la calle del centro del pueblo, y venía por la calle San Martín de la izquierda, del lado de la izquierda de ellos, una camioneta 4x4, según los testigos más o menos a 100 kilómetros. Y dentro del eje urbano. Sí, tal cual. Claro. Sí. Más o menos a 100 kilómetros, y los embiste cuando iban cruzando. El auto hace un trompo, la puerta del lado donde viajaba mi nieta, que era detrás del conductor, se abre, ella sale disparada y da la cabeza contra la puerta de la casa de la esquina, que justamente es la casa del abuelo de ella. O sea, muere instantáneamente allí, golpeando la cabeza, rompiéndose la cabeza contra la casa del abuelo. El auto hace el trompo, vuelve a embestirlo la camioneta y suben los 2 a la vereda. En cada vehículo viajaban 5 chicos, 5 jóvenes. Nadie se hizo prácticamente nada, los de la camioneta nada, y los del auto, bueno, una de las chicas se fracturó la clavícula y alguna otra cosita, pero nada, prácticamente nadie se hizo nada. Pudo haber sido una tragedia mayor aún, pero evidentemente la designada para este caso era mi nieta, que falleció allí a 50 metros de su casa. Y fallece en el acto. Estaban alcoholizados. Fallece en el acto, Anabela, ¿no? En el acto, sí. En el acto. Había muchos testigos del hecho, porque justo era 1 de año, entonces se quedaron más tiempo los chicos en el boliche y estaban saliendo todos, venían caminando. Estamos en un pueblo, no te olvides, muchos vuelven a sus casas caminando, algunos pasaban en auto por ese momento. O sea, hay muchos testigos. Uno de los chicos, amigo de Anabela, corrió hasta la casa a llamar a mi hijo, que vino corriendo, ¿no es cierto? Bueno, lamentablemente Anabela ya estaba muerta, porque murió en el acto, obviamente. Estuvo 20 minutos con Anabela abrazada en el suelo, hasta que llegó la ambulancia, los bomberos y demás. Y bueno, los 2, el conductor de la camioneta estaba totalmente alcoholizado, y según testigos es un chico que además consume otras sustancias. El del auto también estaba alcoholizado. El de la camioneta tenía antecedentes de hacer siempre eso. ¿De tirar el auto encima? No, pero de hacer picadas adentro del auto en las madrugadas. Claro. Y cuando venía, según los chicos que venían caminando, él venía haciendo zigzag y tocándole bocinas a las chicas que venían caminando por las veredas. O sea, en esa circunstancia se cruza el auto donde viajaba Anabela. Te voy a decir una cosa que aprendí, Olga, con mucho dolor. Vos sabés que ese zigzag, los jóvenes lo llaman hacer un finito. ¿Sabés lo que hacen? Sí. Te tiran el auto encima, o el bólido en el que van, claro, y tratan de pasar a milímetros del cuerpo de la persona.
Eso se llama hacer un finito, por eso van en zigzag. Y en las condiciones que estaba, que este chico cuando bajó, directamente se bajó riendo, o sea, no estaba, ni siquiera era consciente de lo que había hecho. No, claro, se ríen siempre, sí, claro. En esas condiciones, realmente es mortal, ¿no es cierto? Tal cual, es mortal. Bueno, Olga, yo sé que estás luchando denodadamente para lograr justicia. Contanos un poco todo lo que has hecho hasta ahora. Y lamentablemente a partir del accidente... Que no es un accidente, Olga. No, perdón, sí. No, digo. Pero ya lo tenemos incorporado. Sí, es una palabra que tenemos que erradicar del vocabulario porque con todo lo que acabas de explicar, claramente no estamos frente a un accidente vial, sí. Todo se hizo mal a partir de entonces, empezando por la policía que no resguardó el lugar del hecho. El primer policía que llegó le decía al conductor de la camioneta: andate estúpido, mirá lo que hiciste, te van a matar, andate, desaparecé, cuando era exactamente lo contrario lo que tenía que hacer. Obvio. Bueno, finalmente lo llevaron a la comisaría. El conductor del auto, que también estaba alcoholizado, su papá lo agarró y se lo llevó a su casa. Yo me desesperaba para que le hicieran el alcotés. La alcoholemia, claro. Y bueno, el comisario decía que sí, que después que no había, la excusa era que no había bioquímico, lo cual era mentira, porque el bioquímico estaba en su casa y nadie lo llamó. Yo busqué los tubitos para que lo hicieran en el hospital, me desesperaba para que se lo hagan, porque le decían, está pasando el tiempo. A las 3:30 de la tarde recién le hicieron la extracción de sangre, y a las 5 de la tarde recién le tomaron las muestras de orina, como si también hiciera falta un bioquímico para orinar en un tráfico. Claro. O sea, todo estuvo mal hecho. Realmente. No, en realidad estuvo hecho. Cero. Olga, me da la impresión, y le vamos a preguntar ahora al abogado, a César Mayer, que está acá al lado nuestro. Da la impresión, César, que está todo hecho para evidentemente borrar huellas, ¿no? Es decir, es una mala praxis que, a ver, con tu opinión, César. Sí, esto es típico porque como las normas no imponen a los jueces ni a las fuerzas de seguridad ningún plazo fehaciente para la reunión de este tipo de pruebas, ajá, todo queda a criterio del policía, de turno, la fuerza de seguridad o del juez, al que si es en fin de semana tienen que llamarlo a la casa y preguntarle. O sea que no hay un protocolo. No hay un protocolo. Me estoy enterando ahora, debo decirte que no hay un protocolo. Escuchás, Olga, ¿no? Sí. Claro. Sí, lo escucho, realmente es indignante, pero de todas maneras a mí a veces me preguntan por qué creo yo que ocurrió. Yo creo que hay dos opciones nada más, ¿no es cierto? O bien son inútiles y no sabían que pasado el tiempo, obviamente los testigos dicen inclusive que al conductor del auto le pasaron suero todo el tiempo, ¿no es cierto?, para diluirle el alcohol en sangre. Al conductor de la camioneta se lo llevaron a otro pueblo, no sabemos por qué razón. O bien son inútiles, ¿no es cierto?, y no sabían que eso podía ocurrir, o la otra posibilidad, que es la más certera por todos los indicios, ¿no es cierto?, el abogado entrando a la comisaría a los 20 minutos. El abogado del victimario, el conductor. Del conductor del auto. Ya tenía abogado, a los 20 minutos el señor ya tenía abogado, extraordinario. Exactamente, ya estaba entrando en la comisaría. Y el análisis dio 0,0, o sea, no pudo haber dado nunca 0, aún habiéndoles tomado en el estado en que estaban a las 3:30 de la tarde, y otras sustancias, porque los testigos dicen, los que estaban en el boliche con ellos, que estuvieron tomando y fumando marihuana toda la noche. O sea, ahí evidentemente, lamentablemente estamos frente a dos personas con poder económico. Claro. Que nosotros no lo tenemos. Claro. Entonces, bueno, nosotros a partir de ahí hicimos, a la semana, hicimos una marcha, que nos acompañaron 1.200 personas en el pueblo. De 4.000, 1.200 es el pueblo entero. Exacto, sí. Tuvimos un apoyo tremendo. Tuvo mucha repercusión así en toda la sociedad la muerte de Anabela, porque, bueno, primero por ser una joven que había cumplido 19 años el 25 de diciembre, no alcanzó a vivir sus 19 años,
y por no sé si fue el impacto porque ella era muy conocida, bueno, cualquiera, en un pueblo nos conocemos todos, ¿no es cierto? Claro. Y tuvo mucho impacto, y el hecho del apoyo que tuvimos en la marcha también, porque nosotros, aparte del culpable, ¿no es cierto?, que es el que venía a 100 kilómetros por la calle céntrica, hay una serie de responsabilidades que no podemos dejar de ver, porque este joven hacía 3 años que venía al pueblo haciendo esas picadas y esas cosas, y yo misma en persona le he dicho al presidente de la comisión comunal, ¿cómo no hacen nada? No era el único, son muchos los que hacen eso. Y la respuesta era, no se puede hacer nada porque en el código de faltas se sacó el artículo de la conducción peligrosa, entonces no se lo puede tener, todo lo que podemos hacer es hacerle una multa. Y yo le decía, ¿y qué vamos a esperar? ¿Que maten a alguien? Y bueno, pero no se puede hacer nada, la policía decía que lo tenía que hacer el gobierno comunal, la comuna decía que lo tenía que hacer la policía, y nadie lo hacía. Sabíamos que todos conducen alcoholizados. Seguro. Es un solo boliche que abre una sola vez por semana y que salen a las 6 de la mañana todos alcoholizados. Nunca se hizo un control de alcoholemia. No había en el pueblo un solo moderador de velocidad, un lomo de burro, un badén, nada, porque son molestos. Entonces, estos chicos a la madrugada, uno los escucha, desde la cama escuchar. Pero si se escucha el ruido, la contaminación acústica que producen es permanente, por supuesto. Y por no supuesto. Nada, entonces la responsabilidad es tremenda y va a volver a ocurrir. Sí, Olga, yo lo sé, y sé lo que estás luchando para evitarlo. A ver, la verdad es que enviarte un abrazo es poco. Vamos a seguir al lado tuyo, vamos a estar ahí con vos, desde Activas te vamos a acompañar. Te quiero saludar ahora, desgraciadamente se nos va la hora de programa, sí, pero vamos a seguir en contacto. Un abrazo enorme. Gracias, Emma. Muchísimas gracias por llamarme. Vamos a la tanda. Algo que nos importa a todos, nos involucra a todos. SOS Factor Humano, por Del Plata. Comienzo de espacio publicitario. En las sierras de Córdoba, en Villa General Belgrano, complejo de cabañas Greenhouse. Cabañas con capacidad desde 2 a 9 personas. Grandes espacios verdes, piscina, wifi en todo el predio y salón de eventos para 150 personas. Greenhouse es un lugar ideal para vivir todo el encanto del paisaje serrano. Para más información, info@greenhousecordoba.com.ar o al 03546 462291. Ellos tomaron sus propias decisiones. Ahora les tocará a sus invitados. Decisión, con la conducción de Jay Mamón y Rocío Marengo. Todos los martes y jueves, desde las 23 por Crónica Televisión. Oportunidad de inversión en Córdoba. Torres H, exclusivo complejo residencial cerrado a metros de Nueva Córdoba y Ciudad Universitaria. Financiación 100% en pesos y excelentes condiciones de contado. www.torresh.com.ar. Siempre es hoy, con Daniel Tonietti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede. Martín Soria, que es el intendente de General Roca, es el hijo de Carlos Soria, el ex gobernador de la provincia de Río Negro. ¿Cómo viste a tu mamá? Está rearmando su vida, yo cada vez que puedo la voy a visitar. Lamentablemente el destino y una tragedia familiar, una pelea de las tantas que puede tener cualquier familia. Obviamente esta llegó a un extremo en una noche trágica. Imagínate que yo tengo 2 nanitas, no es para nada grata la situación, pero tenemos que acostumbrar y seguir para adelante, ¿no? Rescatar lo bueno de mi familia, de mi viejo, de mi vieja. Cuando le tenés que explicar a tus hijas, ¿qué es lo que le decís, Martín? Con la verdad, los abuelos se pelearon, sí, uno de ellos cometió un error y lo está pagando, como tiene que ser. Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos. Inspirados en las formas del Valle de la Luna, nace Valcosta Estate. Vinos de alta gama de reconocimiento internacional.
Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más. Podemos más. Comienza la 5ª edición del concurso Nanotecnólogos por un día. Si tenés entre 16 y 20 años y te interesan la ciencia y la tecnología, no podés dejar de participar. Presentá de forma individual o grupal una monografía, un video o un proyecto de desarrollo y aplicación sobre nanotecnología. Si ganás, vas a visitar un laboratorio y tu escuela puede recibir hasta 24.000 pesos. Tenés tiempo hasta el 1 de septiembre. www.nanoporundia.org. Tenemos patria. Presidencia de la Nación. Página 12 presenta Las contratapas de Sandra Russo, 2 libros que condensan 10 años en la vida de los argentinos. Contratapas 2003-2013 de Sandra Russo. Este domingo con Página 12. Compra opcional 50 pesos. Fin de espacio publicitario. César Mayer, ¿querés hacer algún tipo de comentario sobre lo que dijo Olga? Sí, ella mencionaba que la policía le decía que lo único que podían hacer era ponerle una multa porque no había normas más graves para tratar el caso, y precisamente una de las figuras que incorpora el proyecto de ley de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados es convertir en delito ciertas conductas que hoy están solamente previstas en los códigos contravencionales de algunos municipios o en la ley de tránsito como contravenciones, que es, por ejemplo, la circular bajo el efecto de drogas, de alcohol, de estupefacientes o con temeridad manifiesta, que inclusive creo que ella lo mencionaba, pasaría a ser ahora un delito, aunque no se traduzca en un resultado determinado como sería el homicidio de una persona o un lesionado. El solo hecho de incurrir en ese tipo de conducción pasaría a ser un delito que tendría atribuido una pena de 6 meses de prisión a 2 años. Por eso deja al menos un antecedente en la persona, ya no, porque lo que ella de alguna manera nos decía es que este tipo de violentos al volante entraban al pueblo, salían y habían hecho una serie de barbaridades y nadie hacía nada, digamos, ¿no? Claro. Habían andado alcoholizados a velocidad, entraban y salían como nadie, ¿no? Hoy estas conductas no tienen consecuencia penal y a partir de la sanción de la ley, si se incorpora esta figura, pasarían a estar penadas con estas penas que no implicarían cumplimiento efectivo de la condena, claro que no, para quien no ha tenido un antecedente previo, pero que sí implican... Pero deje el antecedente. Dejarle el antecedente, exactamente. Exactamente. Bueno, como ustedes verán, el caso de Anabela, la verdad que se repite en toda la República Argentina. La impunidad que hay, que tienen los violentos al volante, yo siempre lo asocio con la violencia de género. Lo que pasa es que la violencia de género ha logrado, por suerte en nuestra sociedad, adquirir una visibilidad. A ver, el varón que le pega a una mujer hoy es señalado, ¿no es cierto?, sancionatoriamente, digamos, ¿no? Ahora, el que quema gomas con el escape abierto, hay gente que lo admira, hay gente que le parece, mira qué fenómeno ese tipo, el que hace un wheelie en moto. En realidad lo que nos advertimos es que son violentos al volante, porque haciendo esas cosas van a terminar lesionando a un tercero. Y todavía la sociedad no reacciona suficientemente. Entonces tenemos, por un lado, falta de educación, no cabe duda. Concientización, no cabe duda. Las leyes que hay no se aplican o se aplican mal. Los controles que deberían existir tampoco se aplican suficientemente. Son generalmente aleatorios, digamos, infrecuentes. Bueno, todo lo que hay que hacer, ¿no?, para que esto no vuelva a suceder, porque efectivamente la vida de Anabela no vuelve. Es una muerte, además de evitable, es una muerte absurda. Es una familia que queda en el dolor para siempre. Es una comunidad malherida, porque además tiene que sobrevivir no solamente al dolor, ¿no es cierto?, de la muerte violenta de Anabela, sino además a la impunidad que parece que se está de alguna manera arraigando
en San Gregorio y que Olga con toda su lucha va a tratar evidentemente de confrontar. Nos estamos yendo, muchísimas gracias, Víctor Viveros en los controles, Marta Versace en la locución y a los productores, Julia Agres, Andrés Mercury que está atrás en los controles, Diana de Glaui. Hasta luego, hasta el domingo que viene.